Y también a esta hora de la mañana tenemos a otro protagonista de las noticias de las últimas horas en nuestro país. Es el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien nos acompaña a esta hora de la mañana y quien además tuvo un tire y afloje, un rifirrafe durísimo con el superintendente de servicios de la Supersalud, Fabio Aristizábal, en razón a una intervención del Hospital Julio Méndez Barrenechea, allí en Santa Marta. ¿Qué tal, gobernador? Qué gusto tenerlo a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Buenos días, Juan Diego. Buenos días, Mónica, y buenos días a todos los televidentes de Caracol. Sí, gobernador, ¿qué es lo que a usted lo molestó tanto de este procedimiento de intervención del superintendente de salud de este hospital que dice viene de mal en peor y que no se ha corregido ninguna de las fallas y que está en crisis? ¿Qué es lo que hay de malo ahí en eso? Un hospital que viene en una situación de crisis, de quiebra casi durante 5 años. El superintendente lleva 1 año, 9 meses en ese cargo. Adelantó una auditoría en noviembre y diciembre, después que ganamos las elecciones, y la información que había era que adelantaban esa auditoría, que habían silenciado durante años, para devolverle el hospital a los clanes políticos tradicionales que habían perdido en las elecciones. Yo fui a su despacho y lo visité en enero, en mediados de ese mes, con el secretario de Salud, y le pedí que interviniera, que le evitara más sufrimiento a los magdalenenses con la pésima prestación de los servicios de ese hospital, que además corriera traslado de su auditoría al gobierno, que se hiciera un plan de mejoramiento, y a los organismos de control. Pues nada de eso ocurrió. Esperaron que nosotros asumiéramos el hospital, llevamos al frente de él 40 días y ahí sí corrieron a intervenirlo, ni siquiera anunciando el resultado de sus investigaciones con anterioridad en el periodo en que los Cotes y Díaz Granados quebraron ese hospital, sino en medio de la pandemia y dejando la impresión de que esa crisis se debía a la gestión nuestra. ¿Por qué no atendió las instrucciones que ha dado la Procuraduría, que permanezcan en los cargos los gerentes hasta que termine esta pandemia o esta cuarentena? Pues lo hizo en estas circunstancias para un pago de favor político. Me prometió en su oficina que nos iba a comentar o a compartir cualquier decisión que es además de su resorte, de su fuero. Pero se llama buenas maneras, buenos modales. Vino aquí, subrepticiamente desconoció a la autoridad territorial y fíjese que intervino al hospital con una persona, Luis Oscar Gálvez, que viene de un cuestionamiento severo en el hospital del Meta, donde estuvieron interviniendo por 3 años y medio y no salió de la crisis. Llevan con una intervención más de 1 año y medio en Santa Marta del hospital distrital, también con fines políticos. Hicieron eso cuando separaron del cargo al alcalde de nuestra corriente, Rafael Martínez, y ese hospital distrital tampoco se recupera. De manera que no le creemos a una persona que ha sido candidato al Senado del Centro Democrático y que viene a pagarle favores a los políticos de la Comisión Séptima, que le han dado facultades para que él continúe interviniendo hospitales y manejando unos presupuestos exorbitantes, sí, sin garantizar una buena prestación del servicio de salud, y menos en esta crisis. Sí, señor gobernador, en el video que se volvió viral y que hemos logrado ver de esa discusión, el superintendente le responde que es que él no tiene que anunciar esas intervenciones. De hecho, esas intervenciones son sorpresa para poder llegar a tomar datos y a saber la situación real del hospital. ¿Usted por qué esperaba que esa intervención fuera anunciada? Bueno, es que nosotros solicitamos la intervención meses atrás. La pregunta es, ¿por qué incurrió en una conducta omisiva, cierto? Y en lo que termina siendo una falta disciplinaria de tener en sus manos documentos de la auditoría de noviembre y diciembre con 59 hallazgos de alcance fiscal y administrativos, que inclusive algunos son de carácter penal, y no los traslada. ¿Por qué no estructuró un plan de mejoramiento para que el gerente saliente de los Díaz Granados lo hubiera podido ejecutar, o que inclusive el gobierno entrante, nosotros y el gerente nuevo, pudiera tener unos meses de gestión aún en la pandemia, sino que lo hace en este preciso instante, que tenemos que garantizar un plan de atención
a las personas con coronavirus, un plan de carácter sanitario. ¿Por qué precisamente en este momento que estábamos destapando las irregularidades en ese hospital? Como quiera que consumieron el 50% del presupuesto en una sola contratación en el mes de enero. Como quiera que tenían contratado 26 periodistas por 60 millones de pesos mensuales que maquillaban la realidad. Como quiera que tenían sobrecostos en una cantidad de contratos, por ejemplo, de suministro de medicinas, o tercerizados que tienen empresas de fachada al interior del hospital. Es casi quitar al gerente que está entregando información pública, ¿cierto?, para que tomemos medidas, y poner una persona que seguramente va a servir de tapadera de la realidad de ese hospital, que era administrado por los sectores políticos que son amigos del superintendente. Claro que incomoda, porque se lo pedimos meses atrás y omitió su deber de poner en conocimiento de las autoridades, de organizar un plan de mejoramiento. Claro que incomoda, porque él mismo en su despacho nos dijo: tranquilo, que le informaremos cualquier decisión. Lo cortés no quita lo valiente. ¿Qué le quitaba a él pasar por acá, mostrarnos el acto, decirnos inclusive, bueno, hagamos un plan, a ver cómo se articula el departamento ahora con esta intervención? Él es ahora el único responsable de la gestión del COVID-19 en el Magdalena, porque ese es nuestro principal hospital. ¿Sabe cuántas UCIs tenemos en los pueblos? 0. ¿Sabe cuántas tiene ese hospital? 17. Un hospital que tiene un pasivo de 44.000 millones, que tiene un déficit de caja de 24.000 millones, que dejó de transferirle a la gobernación 21.000 millones del estampillo. Entonces, claro que preocupa, porque yo iba a organizar allí 270 UCIs con recursos del departamento, no de la nación, y todo eso ahora quedó cercenado en nuestra facultad de agente rector de la salud en el Magdalena. Ahora él es, entre otras cosas, el zar de la salud. Sí, gobernador. Sí, Juan, déjeme aterrizar este punto, porque dice usted que en enero pidió en la oficina misma del superintendente la intervención, pero ahora cuando interviene está mal hecho. No se pueden poner de acuerdo los dos y sacar adelante el hospital. Al fin y al cabo es la misma causa. Y lo que pasa es que mira la respuesta que le ha dado. Él no tiene por qué notificarle a nadie de su decisión de intervención. De manera que, ¿cuál acuerdo aquí? Aquí pareciera que él creyera que los alcaldes y los gobernadores no tenemos fuero constitucional y legal. Es que nosotros fuimos elegidos por el pueblo. Él es un funcionario nombrado, ¿cierto?, por el presidente del Ministerio de Salud. De manera que lo mínimo es precisamente hacer lo que usted dice. Pero aquí vino de manera atropellada a desconocer nuestra condición de representante de la comunidad. Para que hay una realidad que va más allá inclusive de las buenas maneras, de los modales que pareciera no tiene el superintendente del Centro Democrático. Es que estamos en pandemia. Es que las responsables de garantizar la salud de los ciudadanos en la pandemia, en los territorios, son los gobernadores y los alcaldes. Es que nos cercenó esa facultad. Es como si en pleno vuelo usted retira a un piloto, ¿cierto?, que va conduciendo bien el avión. Nosotros hemos sido calificados, la alcaldesa y yo, que somos gobiernos progresistas de izquierda, como los gobiernos territoriales que mejor han gestionado la crisis. Sí. Y fíjese cómo nos retira del cargo, ¿cierto?, de la gestión de la salud como un piloto en un avión, lo quita, y él tiene que aprender el plan de vuelo, tiene que aprender el sistema de operación de ese avión. Nosotros tenemos un plan de ejecución en la pandemia, y ahora trae una persona de Bogotá que mal manejó el hospital en el Meta, que no tiene ni idea de los municipios del Magdalena, ¿cierto? Sí, y viene a ocupar por asalto el hospital. ¿Por qué no lo hizo después? Es la pregunta. Gobernador, hay unas imágenes que también conocimos, que inclusive ya les vamos a presentar para que ustedes también las vean otra vez, de un montón de cajas con archivos en las zonas externas del hospital. Esas cajas, esos archivos, ¿a qué corresponden? ¿Por qué estaban ahí esas fotos que nos llegaron y que conocimos también? Las cajas, los archivos, los muebles destruidos, los equipos que no funcionan. Eso viene de 5 años de desgreño del hospital Julio Méndez Barreneche, antes el hospital Fernando Troncone, construido en los años 80, que ha manejado toda la vida los clanes políticos del departamento. Es decir, nosotros llevamos 40 días reorganizando la parte administrativa y financiera
empezando precisamente a revisar qué hay en esas cajas y en esos archivos que estaban así, de intactos, como lo encontró la superintendencia en noviembre, diciembre. Pero fíjate que publica las fotos ahora y publica estos datos ahora, haciendo parecer que son resultados de la gestión nuestra y no mostrando que fue el desgreño de años y años de corrupción, de saqueo. Pero esas fotos son de ayer, esas fotos son de ayer. Esas cajas, esos elementos que estamos viendo son de ayer. Precisamente por lo que te estoy diciendo. Lleva la gerencia del hospital 40 días revisando qué hay en todas esas cantidad de cajas y de archivos. Es que ahí no hay ni un sistema de almacenamiento de documentos, ni almacenamiento de archivos de forma adecuada. Es que el piso 8 está destruido, ¿cierto? Sería bueno que ustedes hicieran una visita y físicamente está derruido, así lo encontramos. Por eso destiné cerca de 3.000 millones para adecuar ese piso y cerca de casi 50.000 millones de pesos para dotar un hospital que tiene 17 UCIs y pasarla a 270 UCIs. Es decir, empezamos un plan, tú podrás entender que en 40 días no se compone un hospital de 40 años mal administrado que tiene 7 liquidaciones por delante. Ahora tiene este déficit galopante y que inclusive la superintendencia lo estableció en noviembre, diciembre y no quisieron intervenirlo. ¿Sabe para qué? Para no presentar esas fotos que ya se sabían, esa realidad que ya se sabía meses atrás y no dejar mal a los clanes amigos de ellos. De manera que situémonos en la perspectiva de la realidad. Sí. Señor gobernador, muchas gracias por atender esa comunicación con Noticias Caracol. El espacio, por supuesto, de lado y lado. Vamos a tener las dos caras de la moneda. En instantes estaremos también en comunicación con el superintendente de salud para atender algunas de esas inquietudes que plantean desde la gobernación, desde su gobernación. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Mónica. El hospital distrital está intervenido por el superintendente Aristizábal. No funciona. Igual ahora él interviene este principal hospital. El único responsable de la gestión de la pandemia es él. Hemos quedado desplazados, no tenemos ya facultades de actuar y dicen que está tratando de intervenir para darle a los otros políticos que quedaron sin repartición en este hospital, los de segundo y primer nivel. De manera que hemos quedado sin capacidad de actuación en la pandemia. El único responsable de lo que pase con la vida y la salud de los magdalenenses en esta crisis es él, el señor Aristizábal.